el que no encuentra el yo, jamás descubrirá la claridad del agua. Jamás podrá beberla con conciencia. Buenas noches. Hola. Fernando Sánchez Dragó. Buenas noches. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Sabes que el agua es mi modelo. Dice el Tao que el agua todo lo vence porque a todo se adapta, a nada se opone. Tu vida es como el agua. ¿Tú crees? Sí. Bueno, fluyo. Hay que fluir. En el universo todo fluye. Pero Nada habrán está quieto, impedido. todo se mueve. Pero habrán querido impedir, ¿no? Que el río de tu vida corriera en esa libertad que tú Constantemente, querías. sobre todo en este país donde todo el mundo tiene la manía de etiquetarte. Cuando tú te desprendes de las etiquetas, los desconciertas y entonces empiezan a atacarte y a agredirte. ¿Y cómo lo haces para superar estos obstáculos y haber seguido durante tantos años y haber alcanzado tanta satisfacción? Pues es muy fácil, tornándote invulnerable. Por ejemplo, cuando alguien te ataca, sonriendo. Yo soy un guerrero cuya única arma es la sonrisa. O, por ejemplo, cuando te sucede algo malo, dándote cuenta de que una puerta que se cierra son muchas otras puertas que se abren. Por ejemplo, te cierran un programa de televisión. Y dicen, lo hemos fastidiado. Pues no, porque si hubieras seguido haciendo ese programa de televisión, es un ejemplo que pongo, hubieras estado toda la vida haciendo ese programa. Te habrías instalado en una rutina. Y sin embargo, te lo cierran y entonces te obligan a crear algo nuevo, te rejuvenecen, te obligan a aguzar el ingenio, te mantienen vivo. ¿Eso es lo que te mantiene tan joven? Efectivamente, me nutro con la energía de mis enemigos, como en las artes marciales orientales, que aprovechan la energía de quien te ataca para hacerlo volar por encima de ti. Esto es lo que hemos de alcanzar en vida, ¿no? Simplemente esto, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que se pueden alcanzar en la vida. Cada persona tiene su propio destino. Cada persona nace con un carácter y quien tiene carácter tiene vocación y quien tiene vocación tiene destino. Entonces cada persona lo que tiene que llegar es a sí mismo. Hay un versito muy bonito de Juan Ramón Jiménez que dice, no corras, ve despacio. A donde tienes que ir es a ti mismo, llegar a ser el que eres. Pero no somos todos iguales, somos todos diferentes. Para encontrar esa unión perfecta del cuerpo con el yo interior, ¿eso solo se consigue abrazando la soledad como tú la abrazas? Bueno, ese es mi camino, la soledad es mi camino, pero para otras personas puede ser la compañía. Para mí la soledad ha sido siempre amiga. Todos los momentos solitarios de mi vida, quizá por eso me he ido a vivir a un pueblo de 8 habitantes, donde puedo estar meses enteros sin cruzarme con nadie, todos los momentos solitarios de mi vida han sido momentos felices. Los momentos pasados en compañía a veces han sido también felices, otras veces no. Pero hay personas, en cambio, que su camino puede ser la compañía. Eso depende del camino de cada uno. Pero tú que has sido un gran amante, que creo que has amado a tantas mujeres, ¿no has podido disfrutar de la soledad cuando has estado con ellas, enamorado? Sí, a veces sí, claro. A veces hay esa maravillosa soledad en compañía, pero precisamente los momentos más infelices de mi vida han sido a causa, no por culpa de, sino a causa de mis relaciones con las mujeres, cuando esas relaciones eran pasionales. Entonces la pasión es una enfermedad peligrosísima. Cuando sientes pasión, quieres poseer. Cuando posees, cosificas, conviertes a la persona en una cosa y entonces surgen, bueno, pues determinados chispazos, cortocircuitos que no son agradables. Enseguida te voy a invitar a que te sientes, pero ya que eres un filósofo, ya que eres un pensador, ¿qué es el amor? Bueno, el único amor que existe es el amor generoso, que da y que no pide nada a cambio. Y precisamente cuando haces eso es cuando recibes más a cambio. Tengo a mi amigo Jodorowsky, que en estos momentos estaba saliendo también en televisión, en el hotel lo estaba viendo antes de venir aquí. Tiene una frase que yo comparto por completo y que dice, cuando das, te lo das. Cuando quitas, te lo quitas. Entonces el amor de verdad es el que solo pretende dar y es entonces cuando más se recibe. Pero para dar hay que haber encontrado ese yo, ¿eh? Si no, difícilmente. Para dar hay que tener algo que dar. Y para tener algo que dar tienes que saber lo que llevas dentro. Y para saber lo que llevas dentro tienes que saber quién eres. ¿Y por qué nos hacen huir de ese interior que tenemos dentro? ¿No nos lo enseñan? Por el ¿Nos miedo. están pudriendo o no? Por el miedo que anida en el corazón del hombre, que es solo miedo a una cosa, disfrazado de otras, pero miedo solo a una cosa, miedo a morir. Quien pierde el miedo a la muerte, y te aseguro que yo he perdido el miedo a la muerte, se cura de todo, se sana. No hay mejor terapia que eso. Dice Krishnamurti, haz lo que temes y el temor desaparecerá. Yo he estado a punto de morir o incluso muerto en tantas ocasiones que he perdido por completo el miedo a la muerte. He hecho lo que temía y el temor ha desaparecido. Luego, me gustaría que me hables de qué es la muerte y si crees que
que volvemos Bueno, a otros planos y todas estas cosas. Yo no creo en nada. Yo no soy un hombre de fe. Ni en Dios. Yo soy una persona que intenta conocer y que para conocer todo lo verifica. Y únicamente aquello que yo personalmente he comprobado, personalmente he verificado, personalmente, el conocimiento es una práctica, no una teoría. Solamente esas cosas las sé, las conozco. En las demás suspendo mi juicio. Entonces, en la medida en que me he acercado, como te decía antes, a la muerte, y en la medida en que en cierto modo he estado muerto, todos estamos muriendo constantemente, por lo tanto hay una muerte celular. Hace 5 minutos cuando hemos empezado a hablar, desde entonces aquí muchas de las células de tu organismo ya han muerto. Bueno, entonces me he adentrado, y lo he hecho también en ese libro, he descendido a la tierra de los muertos, tanto para buscar a mi padre como para buscarme a mí mismo, y entonces he averiguado cosas sobre la muerte y creo significa opino, no tengo fe, opino a la luz de lo vivido en la muerte, me parece una contradicción, la vivencia de la muerte. Bien, yo he tenido vivencia de la muerte. A la luz de esas vivencias de la muerte, opino que efectivamente cuando nos morimos, las cosas siguen con una condición, de que hayas utilizado el camino de tu vida para construirte un alma. Cuando nacemos no nos dan un alma, nos dan la posibilidad de construirnos un alma. Algunas personas, pocas, utilizan el camino de la vida como un sendero de perfección. Llegan al momento de la muerte siendo más altos, más anchos, más hondos, más extensos y más intensos. Esas personas se han construido un alma y el alma no puede morir, porque lo que es no puede dejar de ser. Pero otras muchas personas pasan por el camino de la vida, no hacen nada como marmolillos, solo quieren acumular cosas, dinero, follar, divertirse y luego jubilarse e irse a jugar al tute a la taberna. Esas personas no se fabrican un alma y cuando mueren se extinguen. Muertes paralelas. Tal vez tu mejor libro, este que te deja vivir en paz para siempre. Mi mejor libro, sin duda alguna, o por lo menos un libro que solo se escribe una vez en la vida. Ni lo habría podido escribir antes, ni volveré a escribir nada semejante después. Te invito a que nos sentemos y lo Por hablemos. favor. Buenas noches. Bienvenidos a los amigos de toda España y todo el mundo que nos siguen a través de Local Media. Esta es la propuesta. Yo me preguntaba, después de todo lo que has dicho también, ¿qué se siente cuando uno se refleja ante un padre? Bueno, se refleja ante un padre. Mira, este es un libro, tiene una gestación de 50 años, no exagero, 50 años. Tiene una investigación de 12 años, como Sherlock Holmes, lupa en mano, y tiene una redacción de 2 años. Entonces, el libro empieza cuando yo tenía 19 años. A mí, mi padre lo matan al comienzo de la guerra, ya lo he dicho. El día en el que cumple 27 años, mi padre era un periodista brillantísimo, director de 4 agencias de prensa, ya en ese momento, y el día 17 de julio a las 5 de la tarde estaba en la cafetería de las Cortes y entra Indalecio Prieto y comunica a los periodistas allí reunidos que la guarnición de Melilla se ha sublevado. Entonces mi padre hace una cosa insensata. El director de una agencia, cuando sucede algo, no se va a él a informar, envía un redactor. Mi padre era como era. Y entonces se va él, deja a mi madre embarazada de mí, maldiciéndolo desde el mirador de la casa, diciéndolo que irá mal peligro, perece en él, no volverás nunca, no conocerás a tu hijo, y efectivamente así fue. En la primera parte de mi libro yo cuento toda la odisea vivida por mi padre de ciudad en ciudad hasta que 2 meses después confluye en Valladolid. Allí lo denuncia un primo de mi madre y lo envía a morir un colega suyo y lo fusilan como un perro en Burgos. A mí, de niño, me dicen, a tu papá lo han matado en la guerra. En aquel momento a nadie da explicaciones a un niño de si han sido los unos o han sido los otros. En aquel momento todo lo que yo oía alrededor, en la España de la posguerra, era que los malos eran los republicanos y los buenos eran los franquistas. Y entonces yo troquelo en mi conciencia infantil la idea de que a mi papá lo han matado los malos, claro, y tal. Y resulta que no era así. Y entonces cuando yo, a pesar de eso, a pesar de haber troquelado esa idea, me convierto en un antifranquista y en febrero del 56 me detienen por haber organizado, en unión de otras personas, el primer gran motín universitario contra Franco, me detienen con Dionisio Ridruejo, con Ruiz Gallardón padre, con Javier Pradera, con Tamames, con Enrique Mújica, con muchos otros, y entonces estoy siendo interrogado por la Brigada Político-Social y entra, sabes que en la policía siempre hay uno que hace de malo y otro que hace de bueno, no es un juego psicológico, y entra el policía malo, el duro, el áspero, que era Conesa, que luego se convertiría en superagente de la democracia, y se viene como un basilisco hacia mí y me dice, tú estás aquí porque eres un resentido porque matamos a tu padre.
Y yo me entero, detenido por antifranquista, de labios del comisario que me está interrogando, que a mi padre no lo han matado los republicanos, sino que lo han matado los nacionales. Bueno, imagínate, es como si un campeón de pesos pesados me hubiera propinado un golpe en la mandíbula. Me tambaleo, me pongo lívido, con eso no se da cuenta de nada, pero en aquel momento yo me di cuenta de que tengo que escribir este libro para averiguar qué había pasado con mi padre y de esta forma averiguar quién soy yo. Lo que pasa es que a los 19 años no se puede escribir un libro así. Sales a la calle y te vas detrás de la primera chica que cruza, te metes en 1000 aventuras, en 1000 historias, la vida te va distrayendo. Y solo hace 12 años estoy yo firmando en libros, en una caseta de la Feria del Libro de Madrid, y se coloca delante de mí un señor que me dice, yo creo que mi padre, el de él, pasó la última noche de la vida de su padre, del mío, con él, en la cárcel de Burgos. Yo digo, ¿cómo? ¿Vive tu padre? Y me dice, sí. En un pueblecito de La Bureba, en Burgos. Agarro el coche, me voy a verlo, viejo maestro de la República, paso toda la tarde con él y efectivamente estuvo la última noche de la vida de mi padre con él. Y entonces me doy cuenta de que ha llegado el momento de escribir este libro. Y me pongo en marcha y empiezo a tirar de un hilo que era ya dificilísimo de encontrar. Se había muerto todo el mundo, imagínate, desde que matan a mi padre en el 36 hasta el 94, que es cuando yo me pongo a investigar, era dificilísimo, pero precisamente esa dificultad de la búsqueda es la que me sirve de acicate y la que va tensando narrativamente esta novela. Recorro España de punta a punta, hablo con las pocas personas que siguen vivas, rastreo hemerotecas y bibliotecas, busco en los cajones más remotos de los más remotos miembros de mi familia y poco a poco consigo reconstruir al milímetro, con rigurosa documentación, toda la historia de mi padre, toda la historia de mi madre, que cuando yo tenía 1 año de vida, en octubre del 37, señorita de buena familia, criada entre sábanas de lino, se escapa de Madrid en busca de su marido, conmigo a cuestas y con una hermana de 13 años. Y hace algo portentoso, eso es la segunda parte del libro. Atraviesa 100 y pico controles milicianos hasta llegar a Valencia. De Valencia llega a Alicante, ciudad en la que había nacido. En Alicante nos metemos todos, es mi primer viaje ultramarino, cuando yo tenía 1 año de edad, en una avioneta de los servicios postales franceses que nos lleva a Orán, donde había una rama de los Dragó. En Orán, con otra avioneta, llegamos a Melilla. En Melilla nos metemos en un buque de guerra bombardeado por la aviación republicana. Con ese buque de guerra llegamos a Huelva, donde habían confluido 18 mujeres y niños de la familia de mi padre, que habían sido abandonados por él al ser detenido y desaparecer en Valladolid. Y entonces mi madre me deja allí, se va en plena guerra, contra esta España en llamas, de tumba en tumba, de monte en monte, de bomba en bomba, de muerte en muerte, a Burgos y a Valladolid a buscarlo. No lo encuentra, vuelve por mí, nos metemos en otro buque, vamos costeando Portugal y buscamos refugio en Galicia. Esa es la segunda parte del libro. Y la tercera, el tercer acto de la tragedia, soy yo, el hijo en tercera persona, que me pongo a buscarlo todo, reconstruyo todo y me doy cuenta de cómo esa muerte ha estado gravitando, confundiendo, desviando, enturbiando mi vida, la vida de mi madre y la vida de todos los miembros de la familia, incluso de mis hermanos que son solo hermanos de madre o de mis hijos. Bueno, y eso es todo lo que cuento en este libro. Ahora se comprende, ¿no? Que te has quedado en paz contigo mismo. En paz me he quedado, Tony, reconstruir. como una mujer que ha dado a luz quintillizos. Me he quitado un peso de encima, ahora me siento aéreo, me siento ligero. Me he quitado un bulto tremendo que llevaba dentro. ¿Te abrirá el horizonte a nuevas creaciones? Bueno, por supuesto que sí, claro. De este libro, por lo pronto, ya hay otro libro escrito que sale de este. Porque este libro inicialmente no era una novela. Lo que pasa es que lo novelesco de todo esto que te acabo de contar y de lo que no te he contado, pues lo convierte en una novela. Pero al principio era un libro, una mezcla. Había historia, había desahogo, había confesión, había memorias, había narración. Pero poco a poco se ha ido convirtiendo en una novela y entonces toda la parte reflexiva del libro la he sacado y saldrá en el mes de diciembre, en el mes de enero, otro libro que está ya prácticamente escrito y que se llama A Contra España. Porque verdaderamente después de este paseo por la guerra civil que yo me he dado, hay una frase de Latiguillo que está dando mucho que hablar, que todos los periodistas que me están entrevistando en estos días me preguntan por ella, y es cuando al término de la introducción al drama digo, lo que tengo que decir, voy a decirlo porque escribir es un oficio de samuráis que consiste en rajarse la tripa, y lo voy a decir por muchos sinsabores que me cueste. Lamento profundamente haber nacido español. Por eso llevo lo de Soy Apátrida. Un pequeño truco escénico para enganchar la atención del espectador. Tú lo entenderás, Tony. No es en modo alguno una provocación. Es algo que está en profunda consonancia con lo que hay en este libro. Yo tengo tierra. Mi tierra está aquí, está en la península ibérica, está en España. Yo tengo lengua, la lengua es la patria del escritor. Yo tengo raíces, yo tengo hijos, yo tengo amigos aquí. Yo tengo usos y costumbres, es decir, yo tengo tierra. Pero patria que enarbola banderas, ya sea la bandera tricolor,
ya sea la bandera roja igualda, para clavarlas en el pecho de la gente y provocar estas decenas y decenas y decenas de muertes paralelas, de personas asesinadas en la retaguardia de una guerra. Porque a quien matan en la retaguardia lo están asesinando. Si uno muere en la trinchera, triste es, pero hay una lógica bélica, militar, castrense, que en cierto modo lo justifica. Pero mi padre, o Federico García Lorca, o Miguel Hernández, o José Antonio Primo de Rivera, o Ledesma Ramos, o Ramiro de Maeztu, o Andrés Nin, o tantos otros que son asesinados en la retaguardia, esa es la España que sufre el peso de la envidia que impera en esas otras Españas de las banderitas, ¿no? Entonces, de esas Españas de las banderitas, de esa España caínita, de esa España que utiliza la guerra civil para ajustes de cuentas, para matar al marido de tu amante, para matar a la persona a la que le debes dinero, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sabemos muy bien lo que es esto. Mira, yo voy ahora por la calle y no pasa día sin que varias personas se me acerquen y me digan, mire usted, lo que usted cuenta en su libro, o lo que usted ha contado a propósito de su libro en un programa de televisión o donde sea, a mí también me ha pasado. Mi padre, mi abuelo, mi tío. No hay casi una familia en España que no tenga una historia paralela a la de estas muertes paralelas, ¿no? Entonces, de esa España asesinada, yo sí me siento miembro de la otra España, que es la oficial, que es la de las banderitas, la de los gallardetes, la de las instituciones. No, ahí yo soy apátrida. ¿Temes que se puedan abrir brechas? Bueno, dentro de poco, en este país siempre se está peleando con sus... Tenemos la particularidad de estar peleándonos con nuestra sombra. Es una cosa verdaderamente sorprendente. Sales de España, y yo lo hago a menudo, estoy continuamente viajando, y desde fuera te das cuenta de algo. A un japonés, a un alemán, a un italiano, a nadie se le ocurre estar peleándose con su sombra. Uno puede ser soriano, como lo soy yo, y luego castellano, y luego español, y luego europeo, y luego ciudadano del mundo, y luego criatura del cosmos. Todo esto son círculos concéntricos que no solo no se oponen entre sí, sino que se ensanchan y refuerzan tu identidad, ¿no? Bueno, pues aquí en España nos estamos siempre peleando, y entonces, claro, no va a haber una guerra civil, afortunadamente. Yo creo que eso ya no se puede volver a producir, por lo menos a corto plazo o a medio plazo. No hay un ejército levantisco, estamos en Europa, que no lo permitiría, la gente tiene coche, tiene nevera, no se va a tirar alegremente a la calle, los partidos políticos y los sindicatos no tienen pistoleros y matones como los tenían en el 36, o sea que no puede haber, afortunadamente, una guerra civil. Pero es sorprendente darte cuenta, como yo me he ido dando cuenta a medida que escribía este libro, de que las líneas maestras que provocaron la guerra civil, las líneas de fuerza, están otra vez ahí, esgrimidas precisamente por la España oficial, por las de las banderitas, por los políticos. Tú fíjate, la pugna que había entonces sobre el amor libre. Bueno, ahora es la discusión sobre el matrimonio de los homosexuales y estas cosas. La pugna entre la Iglesia y el Estado, ahí la tenemos una vez más. La pugna entre libertad de enseñanza, enseñanza laica, enseñanza religiosa, ahí la tenemos otra vez más. Y los separatismos, los estatutos, ahí los tenemos una vez más. Es decir, el escenario no ha variado mucho. Lo que han variado, afortunadamente, insisto, son las circunstancias que permiten que un problema político se convierta en una guerra, se resuelva de forma cruenta. Pero seguimos dándonos puñetazos entre nosotros mismos y contra nosotros mismos. Muertes paralelas. Fernando Sánchez Dragó. Mira, aquella es la cámara, hemos de ir a la publicidad, creo ya, me está diciendo el regidor, pero volvemos. Muy bien. Aquí ¿quieres seguiré. Seducirlos? Con tu ¿Qué palabra, tengo que hacer para seducirlos? No sé, tú sabrás, tú dominas la televisión, pero la radio. Si viene la publicidad, ¿qué va? Yo soy un escritor que hace programas de televisión que en realidad podrían ser leídos más que vistos, ¿no? Son bustos parlantes. Volvemos enseguida. Muertes paralelas. Fernando, ¿tú crees que la literatura también se está pudriendo, como tantos...? Pero hombre, por supuesto, si se está pudriendo todo. Estamos por en eso digo, el arte también. Yo digo que estamos en el postapocalipsis. El mundo se ha terminado y la gente se cree que el fin del mundo es un telón que cae. No, el fin del mundo no es un telón que cae. El fin del mundo es un proceso de degradación de la sociedad, de degradación del ser humano, de degradación de la literatura, de degradación del ecosistema. Y en todo eso estamos ya metidos hasta el cuezo. Y por supuesto que las novelas que se escriben hoy día en el mundo occidental, a mí, por lo general, excepciones aparte que las hay, me aburren extraordinariamente, son repetitivas. Ahora ya casi no hay escritores de vocación. Ahora, la mayor parte de los chicos jóvenes que se convierten en escritores no lo hacen arrastrados por una vocación. Cuando uno escribe por vocación, no te importa nada que se publique el libro, ni te importa nada si el libro tiene éxito o no. Por supuesto que si se publica mejor, y que si tiene éxito mejor, y que si ganas dinero mejor, pero no lo haces por eso, lo haces por otras cosas, lo harías igual, lo haces por el libro mismo. No buscas los frutos del libro. En cambio, todos estos chicos, la mayor parte de ellos que ahora se ponen a escribir, creen que miran alrededor y dicen, ¿qué tengo que hacer para ser famoso? Para aparecer en la tele, para meterme en un mundo lleno de glamour, para ganar dinero, para ligar mucho.
Y creen, equivocándose, que la literatura es un buen camino para eso, cuando la literatura no es un buen camino para eso. Hay caminos mucho más eficaces que la literatura para ganar dinero, para ligar, para salir en la tele. Y entonces no son escritores, pretenden llevar una vida literaria, pero no tienen verdadera vocación, y naturalmente eso se traduce en los libros que aparecen. Luego, por otra parte, mira, la cultura y la literatura y el arte y el pensamiento, todo eso por lo general acompaña al poderío militar, al poderío económico, militar incluso, y político. Quiero decir que cuando un país es una gran potencia, generalmente hay el arte que produce ese país es un gran arte. La literatura latina es magnífica cuando Roma era Roma. La literatura griega o la filosofía griega también, cuando la Hélade era la Hélade. España da el do de pecho en arte cuando en el siglo de oro, cuando éramos también la primera potencia del mundo. En los 2 últimos siglos, quien ha mandado en la cultura del mundo, las mejores novelas, las mejores películas han venido de Estados Unidos. Bueno, en estos momentos todo eso ha terminado. El milenio del Mediterráneo terminó hace mucho, el milenio del Atlántico ha terminado ahora, y ahora es el turno del milenio del Pacífico. Yo que continuamente voy a esos países, cuando llegas de la India para allá, la India, Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam, China, Japón, Corea, se comen el mundo irreversiblemente, pero se lo comen en 5 años, ¿eh? No te creas que es un proceso larguísimo, y aquí los europeitos de Bruselas y todos estos politiclocuelos y tal no se enteran de lo que está pasando. Y entonces en estos momentos la mejor novela del mundo y el mejor cine del mundo es el que se hace en Irán, es el que se hace en la India, es el que se hace en China y es el que se hace en Japón y en Corea. Estos gobiernos, entonces, ¿qué es lo que hacen? Porque nos dan crear una televisión, crear problemas. Nos dan cosas que en nos teoría destruyen. Los políticos están para resolver problemas. En realidad los políticos viven de convencernos a los ciudadanos de que hay problemas y que ellos los van a resolver. Y para convencernos de eso lo que hacen es inventarse problemas que los ciudadanos no sienten como tales. La mayor parte de los problemas que tiene planteada la sociedad actual son problemas creados por los políticos, que lejos de resolverlos, los inventan. Tengo una persona, Fernando. A ver, ¿será de verdad una persona? Pero es posible, a ver. No todos los seres humanos son personas, ¿eh? No estoy bromeando. No, pero es verdad también. Alcanzar el grado de persona es distinto, ¿no? Por supuesto. Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo no soy persona, soy la voz de la noche. La voz de la noche. La voz de la noche. Uy, qué teléfono más bonito. Estos son los que a mí me gustan, sí. Habla, voz de la noche. Buenas noches. Hola, buenas noches. A ti, Sánchez Dragó. A ti, artista. Al creador. Al intérprete de la vida a través de tu obra. A tu mirada filosófica. Al hombre que camina libre. A tu corazón añejo. A tu alma que es emoción en el camino. Al agua y al río de tu voluntad. A la lluvia de tu amanecer que es tu despertar. A tu no a las guerras. A tu amistad con la muerte que es la resurrección de tu yo. A tu perdón a los que te impidieron amar a tu padre. Y su silencio de dolor a tu madre. A tu familia, a tu abrazo a la soledad, al sí de tu yo que fluye tu ser. Al abrazo que une continentes y a tu obra que rompe fronteras por apoyo a la igualdad, a la justicia, a la verdad. Elevo la copa y brindo en las alturas del tiempo por ti. Con afecto y admiración, Toni Rovira, que es el poeta peregrino. Muchas gracias, Toni, voz de la noche. Si en vez de ser Toni fueras una mujer, te invitaría a que vinieras a susurrar esa voz en mi oído. Se ha leído, ¿no? Sí. ¿Se ha ido? Sí, se ha ido. Muchas mujeres, sí, ¿no? Muchas mujeres en mi vida, dices. Sí, ¿no? ¿Eh? Muchas mujeres. ¿En mi vida? Sí. Sí, demasiadas. Quizá. Fíjate que sin contar aventuras, aventurillas, ligues, pasiones momentáneas, estoy en estos momentos en mi 7ª mujer, conyugal. No bendecida por la Iglesia ni pasada por el ayuntamiento, porque en la época de Franco no se podían hacer estas cosas, pero vidas conyugales, vidas compartidas, economías compartidas, hijos, etc. Estoy con la 7ª y última, con mi japonesita maravillosa. Mucho más joven. Naoko, a la que le llevo 38 años. Se dice pronto, podría ser no ya mi hija, sino mi nieta. Fíjate que dicen los chinos algo que aquí a las mujeres les enfada un poco. Los chinos dicen que la buena pareja es aquella que en el momento de empezar la mujer tiene la mitad de los años del hombre más 1. En cierto modo, voy a decirte una cosa escandalosa. En cierto modo esto es natural.
parece antinatural y es lo natural. Pero de pronto, mira, yo a los 20 años y a los 30 yo era un toro sin torear, yo era un caballo sin domar, yo era imposible estar casado conmigo, vamos, yo tenía una fuerza incontenible, era como correr los Sanfermines estar conmigo, ¿no? Entonces, en estos momentos, muchas chicas tienen una nostalgia tremenda del padre, igual que yo lo tengo en esta novela, porque el padre estaba ausente, bien porque se han divorciado, bien porque está siempre trabajando, no se ven, por tantas cosas. Entonces, las chicas jóvenes de hoy, yo noto en ellas, en muchas de ellas, no en todas, claro, una nostalgia tremenda del padre. Y entonces aparece un señor, te lo digo por Naoko, por mi mujer, como yo, que además de ser amigo, amante, marido, profesor, maestro, protector, además de todo eso, podría ser su padre. Y entonces llena ese hueco. A mí Naoko me llama papi. A Hemingway también le llamaban sus mujeres papi, en castellano. Entonces me llama papi y realmente tiene un sentido que me llame así. Yo, si me permites, aquí llega lo escandaloso, es el complejo de Edipo resuelto. El Edipo feliz que se llama, porque yo, para Naoko, soy papá con pene. ¿Y el sexo a esa edad? ¿A la mía o a la de ella? A la tuya, porque la de ella no tiene problemas. Hombre, evidente, ¿Qué lugar ocupa? Evidentemente, hombre, ocupa, desde que me operaron del corazón, la verdad es que ha decrecido bastante, pero últimamente estoy recuperándome. Pero el sexo en mi vida ha sido importantísimo. Yo siempre he tenido, la verdad es que siempre he tenido mucho vigor sexual, mucha energía sexual. Este país aún vive mucha represión, ¿no? ¿Qué va? No lo creas. No, mira, es más, por ejemplo, se dice que en la época de Franco había represión sexual. Mentira. En la época de Franco, cuando yo tenía 20, 25, 30 años, en la época de Franco se follaban muchísimo. Eso no es verdad. Lo que pasa es que, como decía César González Ruano, con gracia, decía, lo que pasa en este país no es que en este país se folle poco, es que solo follamos siempre los mismos. Pero bueno, esto es una broma de César González Ruano, pero de verdad que yo tengo una enorme nostalgia de lo que era el sexo en aquella época, porque aquellas mujeres tardaban en entregarse. Bueno, por lo pronto había una válvula de escape, que eran las criadas, maravillosas criadas, que nos abrieron los ojos a muchos varones de aquella época. Yo tengo un agradecimiento inmenso hacia una criada maravillosa, guapísima, de 16, 17 añitos, que vivía en mi casa, estaba en casa, que se llamaba Lola. He contado toda aquella historia en una de mis novelas, Las Fuentes del Nilo, y que fue la que me espabiló. Cuando yo tenía 15, 16 años también, ¿no? Entonces, esto, lejos de ser feo, era hermosísimo. Yo tengo una enorme gratitud hacia aquella mujer. Fue todo hermosísimo. Bueno, pero aparte de esta válvula de escape de las criadas en aquella época, estas chicas, compañeras nuestras, niñas bien, del barrio de Salamanca, de la universidad, eran mujeres que no se concedían con facilidad, pero precisamente esa búsqueda lenta, centímetro a centímetro de su piel, poco a poco iban concediendo su cuerpo. A lo mejor para llegar, no digo ya hacer el amor con ellas, a lo mejor para hacer el amor con ellas tenías que casarte, pero se hacían muchas cosas sin llegar a consumar el coito. Y entonces había ahí un aprendizaje maravilloso, y esas chicas verdaderamente, cuando por fin se decidieron a hacer el amor, eran maravillosas, las mejores mujeres que yo he conocido, nunca, te lo aseguro. ¿Y qué te gustaría que se dijera, por ejemplo, mira, de ti, cuando ya no estés aquí? Jamás dejó que lo metieran en un marco. Se escapaba del marco, se iba en cuanto querían etiquetarlo. Tremendo, te lo dije antes, me parece. Todo el mundo te quiere etiquetar en este país. Dice, este presenta programas de televisión. ¿Cómo? Además es escritor. ¿Cómo? Además es viajero. ¿Cómo? No te dejan. Eso irrita mucho a la gente. Les intranquiliza, les inquieta ver la libertad. Tú fíjate que el director del colegio de curas, de marianistas, colegio muy liberal, del que tengo también un magnífico recuerdo, en el que yo me eduqué, en el que estuve 11 años, director de un colegio de curas, cuando terminé el bachillerato, que en aquella época era el de 7 años todavía, llamó a mi madre y le dijo dos cosas curiosísimas. Le dijo, primero, señora, deje usted que este niño estudie filosofía. No se asuste usted porque quiere estudiar filosofía. Y luego dijo, dele cuerda, no lo ate corto, dele cuerda. ¿A quién molestas más, a la izquierda o a la derecha? Pues yo creo que, hombre, o los dos. Yo creo que molesto a los dos y no molesto a ninguno. Yo creo que la gente, incluso los de la izquierda o incluso los de la derecha, incluso los de las etiquetas, yo creo que me tiene aprecio. Yo creo que, bueno, dice barrabasadas, cosas de Fernando y tal y cual, pero la verdad es que yo creo que en el fondo me lo perdona casi todo. Por lo menos a partir del momento en que me han operado el corazón, yo ahora noto que todo el mundo ahora me trata con mucho cariño, con mucha suavidad. Yo creo que dice, bueno, ya, pobre, tiene 3 bypasses, ¿no? Vamos a perdonarle todas sus barrabasadas. Y por otra parte, siempre han visto en mí un poco el niño travieso, ¿no? Entonces el niño travieso irrita, pero al mismo tiempo enternece. Así que no, yo tengo buenas relaciones con todo el mundo. ¿Recuerdas simplemente el nombre de la primera mujer que
Sí, hombre, ¿Que te la tentó? primera mujer que me tentó, como esta mujer, Lola, la criada. Claro. Claro. Tú fíjate que además, oye, yo perdí la gran oportunidad de mi vida con Lola, y bien que lo lamento, porque ya se fue de casa. Y entonces, bueno, yo la perdí de vista con 5 o 6 años. Y un día que estaba en la bolera del cine Benlliure, enfrente precisamente de lo que era la casa de la familia de mi padre, y estaba yo conspirando, era la época en que yo estaba en el Partido Comunista, y estaba citado con Jorge Semprún, que era mi jefe y mi enganche con el Partido Comunista, que era entonces Federico Sánchez, su seudónimo. Entonces entro en la bolera del Benlliure para esta cita secretísima, clandestina, y ¡paf! Estaba allí sentada en un taburete, probablemente convertida en una prostituta de lujo, Lola, que me vio y me dijo, a mí me llamaban Nano, y me dijo, Nano. Y entonces yo me asusté un poco porque estaba citado con Jorge Semprún. Dijo, Dios mío, no hay nada. En lugar de haber quedado con ella, haberle pedido el teléfono, que es lo que tenía que haber hecho, nada. La saludé con mucha brevedad, con mucha frialdad y me escabullí. Bien que lo lamento. Lola, si estás viendo este programa, te pido perdón. Fernando, te seguiremos en Telemadrid con tu programa. Muchas gracias. Se terminó el negro sobre el blanco, pero luego... Pero siguen las noches blancas, que es cosas. casi lo mismo, noches blancas, negro sobre blanco, ¿no? Muertes paralelas, yo creo que es una novela apasionante que deben leer, de Editorial Planeta. Se nos ha hecho corto el tiempo. Bueno, pues vuelvo. Se acabó. Nos ponemos de dentro pie. Unos meses. Cuando quieras, Fernando. Yo tengo las manos llenas de cosas. Gracias. Muchas gracias a ti. Cuando termino os digo, te quiero, te estimo, Fernando, va. Te quiero, te estimo. Mañana, Xenoa, no te lo pierdas, Manu Tenorio.